Y hoy día se dio a conocer una nueva encuesta del Centro de Estudios Públicos que tiene mucha, yo diría, una imagen de confianza histórica, en gran parte porque hacía las encuestas presencialmente, no por teléfono, no por ninguna otra forma. Y hace ya tiempo que no hacía encuestas presenciales. Esta la hizo presencial y es bastante interesante, y vamos a conversar con quien muchas veces nos ayuda a tratar de entender las cosas aquí. Claudio Fuentes, académico de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué te pareció la encuesta de... No, bueno, interesante en términos de que primero es una encuesta, como tú decías, presencial. Metodológicamente eso ayuda porque la muestra se hace de mejor modo, es decir, tú vas a los territorios y puedes seleccionar mejor a la gente que encuesta y por lo tanto podría tener más confianza respecto de otras encuestas, confianza estadística, digo yo, respecto de otras encuestas que son online o que son telefónicas y que efectivamente tienen más sesgo que este tipo de encuestas. Y desde el punto de vista de los resultados, yo creo que la noticia, por lo menos más destacada, tiene que ver con este 50% o quizás 60 y tanto por ciento que todavía no se identifica con una candidatura presidencial. Sin embargo, yo lo agregaría a un análisis un poquito más general de dos otras preguntas que hace en esa encuesta. Una que tiene que ver con la confianza, o sea, cuando tú ves la pregunta de confianza en instituciones y no la ves solamente la comparación entre Carabineros y la Convención, sino que lo ves diacrónicamente, a través del tiempo. Lo que tú ves es una caída brutal en muchas confianza en muchas instituciones, 30% en la policía, en la PDI, en las Fuerzas Armadas, en la iglesia, en la televisión. Cae muy fuertemente, es decir, estamos en un periodo donde hay realmente un desplome de confianza en las instituciones en general, no solamente los partidos, el gobierno y el Congreso, sino que es más sistémico y eso va a hablar mucho con lo que pasa con la elección presidencial. Y el segundo dato que yo lo encontré interesante es la repolitización de Chile, es decir, baja la confianza, no hay todavía una candidatura y sin embargo aumenta la cantidad de personas que se siente autoidentificada en el eje izquierda y derecha. O sea, tenemos una sociedad más politizada o repolitizada, sin candidatura o sin opción todavía presidencial a 3 meses o poco menos, y con un desplome de las instituciones. Ese escenario es un escenario bien interesante de observar. Sí, a mí me impresionaron algunas cosas, como algunas de las que tú mencionaste. Por ejemplo, siempre aparece el rol de la radio muy superior a cualquier otro rol de medio de comunicación. Pero se mantuvo bastante estable el apoyo, por ejemplo, a los diarios en esta encuesta del CEP. Comparado con las instituciones que efectivamente se desploman muy fuertemente o que se vienen desplomando hace ya bastante tiempo, en general, todo lo que sea institucionalidad política, partidos, congresos, en fin, la misma convención constitucional que no tiene historia y ya tiene una característica de aprobación o de confianza particular. Desde ese punto de vista, porque, a ver, cuesta encontrar personas que para que sus ideas le merezcan valor o le tengan valor, no las hagan descansar o no las hagan de alguna manera conversar con ideas que emanan de otras instituciones. Y eso es muy común. Hay gente que responde a, por ejemplo, pensamientos de distintas partes del espectro y resiste, pero brutalmente, cualquier cosa que pase en ese lugar o que le desacrediten sus propias opiniones o sus propias creencias. Te pueden comprobar, pero aquí, delante de que lo que tú dijiste que era rojo, en realidad era negro, y tú vas a encontrar la forma de encontrar que sí, es verdad, puede ser que este sea rojo, pero todos los demás son negros. La resistencia a cambiar de opinión o a poner en cuestión los valores políticos que tú tienes son muy fuertes y se notan en las encuestas.
Sí, 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 totalmente. Y yo creo que lo que estamos viendo es que, bueno, habían instituciones del, llamémoslo viejo orden, instituciones que en donde habían esos elementos que tú planteas. Si es que te sigo, por ejemplo, la Iglesia Católica. Pese a toda la crisis que había en la Iglesia, todavía había un grupo, un segmento que decía, no, igual confío en la Iglesia Católica, mi credo es más fuerte que los errores humanos, o con Carabineros. Que Carabineros hasta el 2017, que ya venía siendo cuestionada Carabineros, tenía sobre un 60% de confianza, y ahora viene una caída muy fuerte en los últimos 3 años particularmente, en donde efectivamente yo creo que se nota este distanciamiento de la sociedad respecto de las instituciones tradicionales en Chile, que han sido muy pesadas, o sea, vienen históricamente, son muy fuertes, el Estado de Chile es muy fuerte, y por lo tanto yo creo que estamos en un escenario muy distinto, lo que tiene una contrapartida, que es la confianza en las personas, en los individuos. Y por lo tanto, eso lo veníamos viendo con Bachelet, con Piñera y otros actores que emergían, actores en donde tú confiabas en los atributos individuales de esa persona. No era Bachelet porque fuese socialista o porque tuviera una historia, era porque era ella, la empatía que generaba. Y eso es lo que le daba confianza. Y cuando sucede lo de Cabal, se derrumba y después no se recuperó. Y por lo tanto, esa confianza en los atributos individuales está muy fuerte, y lo curioso es que a 3 meses de la elección no vemos emerger eso de parte de las candidaturas que están en disputa. Fíjate que hay un viejo periodista estadounidense, pero muy, muy antiguo, Walter Lippmann, que fue muy famoso en su momento, y él tenía una frase que fue la base de lo que más adelante se entendió y se pasa en psicología social como percepción selectiva. Y él decía, los seres humanos no miramos primero y después definimos lo que miramos. Definimos primero y después buscamos que las cosas se adecuen a eso que definimos. Y fíjate que pasa mucho en política. Pasa mucho en política donde tú estás buscando las cosas que ratifiquen lo que tú piensas. Más que explorar, más que meterte en un determinado lugar, en un determinado territorio, ver lo que pasa, tú vas con ideas preconcebidas. Todos vamos con ideas preconcebidas que buscamos confirmar. Sí, y desde ese punto de vista, las encuestas tienen un problema para poder transmitir esa situación. Hubo una época, y tú la conoces bien también, Claudio, donde buena parte de quienes contestaban encuestas eran miembros de partidos políticos, y era mucho más en las encuestas de lo que te daba el porcentaje a nivel nacional. Y por lo tanto, esas personas venían con ideas total y absolutamente preconcebidas, productos de sus factores ideológicos. Hoy día me da la impresión que está mucho más dado a encontrar personas que empiezan a primero mirar y después evaluar. Sí, hay bastantes estudios que han planteado estos dos temas que tú planteas. Primero, el sesgo de selección, el sesgo de autoconfirmación, en el fondo. Eso se ha visto mucho con los debates presidenciales, por ejemplo, en donde tú miras el debate y te vas a reconfirmar lo que tú piensas, en el fondo. Y es muy fuerte eso, y mucha gente no va a cambiar de posición en el debate, va a ir a mirar el debate para decir, mira, es que mi candidato, que el que me gustaba, y hizo bien la pega porque esto, y hace una autoconfirmación de lo que está viendo. Entonces va con una idea preconcebida. Eso ha estado bien comprobado, sobre todo en Estados Unidos, que hacen estos experimentos, claro, con gente que está mirando los debates para ver hasta qué punto cambian la posición. Ahora, lo segundo que tú planteas respecto de la encuesta, efectivamente, hay un elemento que yo creo que
sería interesante ver qué pasa con este 50%. ¿Es alguien que está indefinido o es alguien que ya tiene una decisión y no quiere expresarla? Esa pregunta no la sabemos, no sabemos la respuesta. Podríamos hacer algunas intuiciones, pero por ejemplo, con el caso de Boric, que creció mucho antes de la primaria en las últimas 3 semanas, ¿es porque se fue la gente convenciendo que era un buen candidato o era gente que ya tenía un convencimiento interno y que lo explicitó? Y lo hace explícito en los últimos momentos. Pero mira qué interesante. Y ese elemento, yo creo que el que está jugando ahora, tengo la intuición que ese 50% hay un porcentaje alto que ya tiene tomada la decisión, pero no quiere expresarla. Mira, por temor o por... Es súper interesante lo que estás diciendo. Hay un ejercicio social clásico que he enseñado en todas las clases de psicología social que se hizo en el metro de Nueva York. Y se puso en un momento dado, en un vagón, aparece una persona peleando, una persona de raza negra peleando con una persona de raza blanca. ¿Ok? Y todo esto fingido, por supuesto, orquestado, pero y después interroga personas afuera a las personas que fueron testigos. Bueno, y la primera vez que se hace esto, pelean este hombre de raza negra y este hombre de raza blanca, y la persona de raza negra tiene un puñal en la mano. La segunda vez, el que tiene el puñal en la mano es el hombre de raza blanca. Lo sorprendente de esto es que cuando les preguntaban, oye, ¿cuál era el que tenía el puñal en la mano? El 70% de los blancos dijo que el puñal siempre lo tuvo el negro, y de hecho los blancos cuando van a ver la pelea es cuando el blanco tiene el puñal en la mano, y los negros cuando van a ver la pelea es cuando el negro tiene el puñal en la mano. Y cerca del 70% también de los negros vieron que el puñal lo tenía el blanco. O sea, trasladaron el puñal, esa es la fuerza de la percepción, digamos, de la cosa preconcebida, si tú quieres. Trasladaron el puñal de una mano a otra con tal de poder quedar en completo, si tú quieres, orden y coherencia con lo que ellos pensaban. Eso es muy potente, ¿me entiendes? Y pasa mucho en las elecciones, a veces donde, por ejemplo, hoy día tú ves a los candidatos presidenciales, alguno cometer un error o decir una cosa que no debe, y las formas en que te defienden pueden ser hasta ridículas, pero existe una compulsión por defenderte aquello en lo que tú crees. No, sí, y hay otros elementos que son súper interesantes. Hay una colega, Carolina Segovia, que está estudiando esto en la UDP, que tiene que ver con las emociones en el proceso político electoral. Es decir, cómo afectan a las decisiones de las personas. Y yo creo que estamos en un momento muy de las emociones. O sea, bueno, la convención, los primeros 2 meses fue una cosa de emociones que emergen, símbolos, todo lo que tiene que ver con, llamémoslo, no lo racional entendido como la discusión de más o menos impuestos. Es la emoción. Boric ha planteado una campaña muy emotiva en términos de colocar ciertos tips a un guiño a los ochenteros, un guiño a los sesenteros. O sea, hay mucha emoción corriendo hoy día. Todo lo que tiene que ver con la campaña de Sichel, también él está apelando a toda su biografía. Toda su biografía. Es pura emoción. El tema de los tatuajes, etcétera, es jugar con ese tipo de símbolos que te hacen clic a la gente o no. Y ahí viene todo el debate de la credibilidad. ¿Cuán creíble se convierte este tipo de estrategia en la política? Yo creo que eso va a estar muy presente en los próximos 3 meses. Yarna Proboste está haciendo efectivamente también una campaña desde su trayectoria de vida. Lo indígena, lo de regiones, mujer, no ser de la élite, etcétera. Entonces, porque está muy en la piel hoy día. Entonces, eso, a mi juicio, todavía no alcanza a ser capturado por las encuestas. Pero fíjate que es interesante lo que estás diciendo, porque tú también puedes llevar exactamente eso a una suerte de
exageración reiterada. Cuando Yanna Proboste se queja porque los medios de comunicación tienen una tendencia machista y por lo tanto la entrevistan menos, a mí me parece que llevaste el tema y tu posición, digamos, de ser la única mujer, a una situación verdaderamente ridícula, porque no es que ocurra una cosa así. En centímetros por columna, digamos, tú vas a tener una situación relativamente similar, solo que tienes 7 personas. Claro. Y hay, por cierto, un sesgo en términos de cantidad mayor. Lo que importa es saber cuál es la calidad de la entrevista que te hicieron, qué tanto espacio te dieron, cuántas veces te invitan y cuántas veces dices no, sabes que no voy. No, sí, fíjate en el tipo de campaña que se ha desarrollado hasta el minuto. El debate sobre el grado o la titulación de Boric, el tema de todo lo que tiene que ver con los atributos de Sichel, lo que tiene que ver ahora con el ser mujer de Yanna Proboste. Es decir, está una campaña muy centrada en los atributos. Ahora, emergen, sí, algunos temas que se vinculan a la convención, pero también a la campaña presidencial. Creo yo que producto de la lectura de la encuesta, incluso el tema de delincuencia va a reaparecer muy fuerte en la agenda, está como porque la gente vuelve a la calle y en la medida que vuelve a la calle empiezan a haber más incidentes de delincuencia, obviamente. Entonces ahí yo creo que va a haber un punto central que para Sichel también con el tema Kast es relevante, la mano dura, etcétera. El segundo tema tiene que ver con las pensiones. Claramente el cuarto retiro va a ser clave y está muy posicionado en las preocupaciones de la gente. Y el tercero tiene que ver con este juego que se está haciendo, lo de la libertad de enseñanza, que hablábamos antes de que partiera el programa. El debate de la libertad de enseñanza, el debate sobre la propiedad, es un clic, es volver al tema que ya se tuvo con Bachelet, ya se tuvo con Piñera, de los colegios subvencionados, pero es también apelar a la clase media. Entonces, todo este tipo de debates que están emergiendo, yo creo que van a estar alineados con el debate presidencial. Ahora, yo estoy de acuerdo, pero a mí me sorprendió, para serte franco, como te dije antes, que el presidente Piñera dijera una cosa tan nada que ver con lo que pasó. Porque, sí, no, porque ese tuit que él coloca donde dice hay una mayoría en la constituyente que prefiere que los padres no tengan tuición sobre los hijos en materia de educación a raíz de lo que se estaba votando, parece casi como que alguien le pasó el dato y el presidente lo quiso tirar de inmediato porque tenía un micrófono cerca, porque la verdad es que no tuvo nada que ver con eso. Lo único que se decidió es si es que el tema de la tuición de los padres sobre los hijos se iba a ver en la Comisión de Derechos Humanos o se iba a ver en la Comisión de Educación. Y se votó que se viera en la Comisión de Educación. Todavía no se ha visto nada del tema, cero, no hay mayoría constituyente para nada todavía. Pero me sorprendió porque... O sea, uno puede... me suena a error. Ya, a ver, uno puede pensar en el error y pensado desde el punto de vista electoral en una campaña electoral. O sea, cuando tú ves el Mercurio titular sobre libertad de enseñanza, este tuit, convencionales diciendo que Boric tiene que alinear a los convencionales para la votación de los 2/3. Lo que estás haciendo es politizar y llevar al tema electoral a todo el debate constituyente. O sea, yo creo que es bien obvio que va a pasar eso y es bien esperable que los temas programáticos constitucionales se lleven a la arena política y se traten de tensionar y marcar puntos, marcar banderas respecto de algunos temas cruciales para lo que queda del debate presidencial. Sí, mira, puede ser, pero a mí me parece que la figura del presidente no debiera meterse en una cosa que además es tan yo creo factualmente que falsa, digamos. Efectivamente. Y desde ese punto de vista, ¿qué cosas tiene? Yo por eso es que yo pensé, para serte franco, que alguien le dio una información que resultó ser incorrecta, la tuvo incorrecta y él estaba cerca de algo y dijo, ¿sabes que esto no puede ser? Y ya. Sí. Pero el punto, tú tienes un punto bien interesante en eso, en que
cuando se empiezan a discutir los contenidos, que yo espero que pase una cosa, Claudio, yo creo que una de las cosas realmente deficitarias que ha tenido la Convención Constituyente es su forma de informar determinadas cosas que están pasando. Yo, por ejemplo, lo decía hoy día en la mañana en la radio, pero yo tendría 12 informes diarios sobre todo lo que se hizo en peles y señales con total detalle, con la aprobación de la mesa completa, sobre lo que se acordó, qué significa eso, y punto, ya. Y que no quede a la entrevista que se le haga a cualquier convencional. No, totalmente. A ver, yo creo que respecto de la constituyente, primero, es un poquito engañoso empezar a comparar la convención con Carabineros de Chile en términos de la encuesta, porque creo que esta es la primera encuesta y el segundo mes que lleva la convención. Ahora, dicho eso, efectivamente yo creo que hay un tema comunicacional, seguramente por el tema logístico que no pueden contratar todavía gente, no sé qué pasa ahí respecto del punto de vista comunicacional de explicar más a la ciudadanía lo que está pasando. Ahí hay un problema que la gente no entiende lo que está haciendo la convención y eso es un problema. Ahora, por otra parte, nosotros estamos haciendo estudios cualitativos con subjetiva en el proyecto Plataforma Contexto y lo que estamos haciendo es un panel que cada 2 meses juntamos a las mismas personas a conversar cómo van viendo la evolución del proceso. Y ya llevamos desde el plebiscito, o sea, llevamos casi un año de este proceso. Y lo interesante ahí es que, primero, hay una altísima expectativa en la convención. Es decir, la ciudadanía en general tiene una confianza, y de hecho la encuesta CEP también lo muestra, de mostrar una expectativa de que ahí está la posibilidad de llegar a ciertos acuerdos, la posibilidad de hacer ciertas formas de hacer política distinta, y yo creo que el caso Rojas Bade fue un éxodo a la convención. Sí, creo que es un golpe muy fuerte a la credibilidad, porque ahí estaba depositada la esperanza de hacer las cosas de distinto modo. Y como no se está, y como se volvió a la vieja política, al engaño, a la mentira, yo creo que tienen que salir rápidamente de eso, porque creo que sería muy fuerte, porque es efectivamente la única esperanza que hay respecto de depositada desde la sociedad, no estoy hablando desde mí. Muchas gracias, Claudio Fuentes, por haber estado con nosotros hoy día en Última Mirada. Listo. Gracias, Fernando.